la grabación. Profe, una consulta. Una Sí. buena aplicación por ahí como para poder ir practicando o hacer ejercicios, porque hay un montón de aplicaciones. Mira, la profe Julieta les había subido una página para que, por ejemplo, en la parte de verbos lo practicaran desde ahí. No sé si han estado revisando los foros, ¿sí? Ella cargó, por ejemplo, para todo lo que es pasado, hay una página que les da distintos juegos, que son juegos de memoria, pero en realidad sirven mucho para practicar los verbos en presente, en pasado, en participio. Esa está No, no lo buena. vi. Fíjense que que en unos está cargado. Y si no está cargado, yo después lo busco y se los paso. A ver, me fijo. En el foro me dice, ¿verdad? En uno de los forbosos de web o de datos. Primera De web. pregunta. De web. Sí, en web estoy seguro que está porque la profe es de web. Lo cargo en uno de los, no me acuerdo si es un thread o un comentario de práctica. Bueno, ahí lo busco, profe. Perfecto. Bueno, ahí voy a empezar a compartir pantalla. No se asusten con el lío de cosas que tengo abierta, pero bueno. Son costumbres que vengo heredando de ustedes, en realidad de los programadores. Porque ustedes me imagino que en su escritorio deben tener 70 cosas abiertas en Chrome, en Mozilla, en todo, ¿no es cierto? Cuando Depende, yo tengo todo súper organizado. Yo soy de las ansiosas que tienen todo tan así bien estricto organizado. y cuando programan, por ejemplo, ¿no tienen así como que varias cosas? O sea, ¿son multitasking o no ustedes? Y ponerle que tengamos, que esté haciendo alguna página web o algo, es HTML, CSS y JavaScript. Listo. Ujú. Las tres. Ujú. Sí, sí, Ahí sí, sí. sigo emitiendo. Admito. Bueno, se va sumando gente al baile. Somos 19, perfecto. Ya hemos pasado el 13 y el 17, que son los números de mala suerte. Bien, ¿qué les puse? Acá. Hoy día vamos a hacer una suerte de repaso, pero con actividades que ya están ahí planteadas en la lección, ¿sí? El texto que nos convoca hoy día es un texto de Python, ¿sí? ¿Qué conocen ustedes de Python? ¿Qué saben de Python? Como para activar un poco el conocimiento previo que tienen y de paso aprenden los que no saben. ¿Nadie sabe lo que es Python? Lo que vimos hasta ahora es eh, el módulo de Cisco que vimos el básico y empezamos con el intermedio. Viene medio aburrido. Mucha fórmula matemática. Creo que lo Pero pusieron más que todo para los de datos y para ya nosotros a los de web como para rellenar la materia. bien. Sí, Están porque viendo la de hecho, pantalla mía, ¿verdad? sí, porque de Sí. hecho supuestamente no íbamos a tener Python ahora, el segundo módulo no lo íbamos a ver y ahora lo pusieron obligatorio, así que se ve que para rellenar un poco. Bien, ¿cómo se llama el espacio curricular? ¿Es programación? Programación, sí. Sí, porque web creo que tenía una sola programación y en el plan nuevo se dividió en Sí, introducción y programación 1. Entonces tienen un poco sí más es completo. programación 1. Pero habían dicho Bien. que no lo íbamos a ver, pero bueno, ahora lo pusieron. Tengo entendido que para web no es tan afín, digamos, es más para datos. Sí. Pero bueno, es un lenguaje de programación y obviamente que todo lo que sea lenguaje de programación a ustedes les sirve, ¿sí? ¿Y en qué situaciones utilizan Python? A ver si hay algún compañero de datos que haya trabajado en Para algún acceder a la momento base de datos. para acceder a la base de datos. Bien. Es la ¿Qué se ha hecho? conectividad entre el frontend y el backend. Ujú, bien. O sea que ahí ven. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Ahí ven que hay una conexión, no es que lo ven por ver, sino que tiene una razón de ser. ¿Alguna otra disciplina que trabaje con este lenguaje? ¿Del instituto? No, ¿O en disciplina general? en general, de otras disciplinas, de otras áreas disciplinares.
Si yo no estoy equivocado, creo que la parte de juegos usa Python. Ujú. Juegos en red, una cosa de ese tipo. Ajá, Eh, bien. El backend. El backend, ujú, bien. Tenés ¿Y en el área de la economía? inteligencia artificial, tenés machine learning, el tenés Machine Learning, Ujú. sí. estadísticas. Ujú. Hay algunas páginas web como Netflix que también usan Python. Exactamente, es más que nada por la Diccionarios. parte, ujú, más que nada por la parte estadística, ¿sí? Que necesitan ciertos modelos, Python sirve mucho. De todas formas, hay otro lenguaje que se estudia después de Python. ¿Tienen idea más o menos de cuál puede ser? Una vez que saben Eh, el Python inicial, R. React, R, exacto, exacto, el R. Ese R es un poquito más avanzado y lo conocen, sí, mucho más en el área de administración, de economía, ¿sí? Toda aquella gente que trabaje con métricas, con valoración de riesgo, por ejemplo, en la bolsa de valores, ¿sí? Más que nada los actuarios, ¿sí? Los economistas trabajan mucho con R, Python y R, ¿sí? Porque en realidad hay varias cosas, ¿sí? Que comparten y hay varias cosas que se pueden hacer en los dos. Obviamente que para el economista le va a ser mucho más sencillo trabajar con R que trabajar con Python, y para el programador o el analista de datos le va a ser un poco más sencillo trabajar con el Python, ¿sí? Pero son lenguajes que se usan en ambos campos, ¿sí? Bien, perfecto. Le dan una leída rápida a esto a ver si todo lo que ustedes sabían de Python lo pueden identificar acá en el texto, ¿les parece? Y después arrancamos y vamos sacando pedacito a pedacito analizando. Les perfecto. doy 2 minutos. 2 minutos y hacen un skimming, ¿sí? ¿En qué lección está, profesor, ese texto? En la El que última se lo del estoy módulo compartiendo en 3. pantalla. Exacto, la 7 sería. Te vemos a vos, profe, ¿no? Lo, ¿No ven lo que la pasa pantalla? Sí, pero a vos te Ahora vemos, no. profe. Arriba, Está en vos parte como superior tutor. está el texto. Ahí está. Lo que pasa es que a mí siempre me parece un usuario como de administrador, entonces me parece un cartel en el medio que debe ser el mismo que ve usted, profe, en el cual me da la posibilidad de habilitar la gente, de administrar, no sé por qué. Ajá, bueno, vos sos la que tenés la llave. Esa es la Pero, compañera que yo le decía cuando ingresaron, que ingresó otro compañero que estaba en la sala de espera. Digo yo, pero qué raro que no te dejó. Claro, porque se ve que es solamente tu usuario el que le deja admitir, no al resto. pero no sé En algún por qué me momento, parece ese tipo de usuario como de no sé, administrador. tenés un permiso especial. Bueno, en realidad me joraba porque me interrumpe permanentemente la clase, como le parece a usted, para admitir gente, y el recuadro de administración de la clase me bloquea los textos. Bueno, y alguien pidió admisión, no sé si lo admitiste vos o lo admití yo, pero ahí desapareció la solicitud. No, yo estoy buscando el texto ahora, no administro a nadie. Si no, abrí la lección y abrí una pestaña aparte. Sí, sí, voy a hacer eso. Qué susto.
Bueno, ¿pudieron dar una lectura rápida? Sí, termina ahí en la 28. Ahí te digo. Sí, termina en la 28. Ah, bueno. ¿De qué se trata? En términos generales, el texto. Sobre el lenguaje Python y las características y la parte de la depuración de códigos, la facilidad del que es un lenguaje interpretado y de la facilidad que es a la hora de depurar código. Perfecto. O sea que habla como que en cierta manera lo está vendiendo, ¿sí? A Python y habla de los beneficios, ¿sí? Bien. ¿Y cuál sería la diferencia entre el primer párrafo y el segundo párrafo? ¿A qué se orienta el primero y a qué se orienta el segundo párrafo? Porque si son dos párrafos distintos, tienen dos ideas, ¿sí? El tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque la segunda parte del segundo párrafo está en futuro, ¿o no? O en A posibilidad, ver, perdón. fall in love y increase. There is El que empieza no... con often Sí, pero no está en futuro. No, no no está en está. futuro, en presente Utiliza simple. mucho will ¿Dónde está el will? Ahí ¿En está. qué línea? We never en el cause, 18, por Ah, ejemplo. will never cause. Ajá. nunca causará. Nunca causará. Bien. Pero ¿cuál es el foco ahí? ¿Cuál es uno de los sujetos? Claro. Mm, Habla de los programadores, no solo del De los programa en sí. programadores. Exacto. No de la lengua o del lenguaje de programación, sino más bien de los programadores. ¿Sí? Esa es la diferencia entre foco, entre el primer párrafo y el segundo párrafo. ¿Sí? el Bien. primero habla del lenguaje en sí, características y beneficios, y el segundo de cómo los programadores se sienten como propensos a Python por la facilidad, por la funcionalidad y por la rapidez de poder De ejecución, o sea, tanto, o de tanto correr. programar Ujú, como depurar. ujú. Bueno, Bien. sí. Es el concepto de usability, ¿sí? ¿Para qué se Eh, usa y por qué uno lo emplea, ¿sí? Hay millones de lenguajes de programación y constantemente van surgiendo lenguajes, pero evidentemente Python es uno de los mejores, ¿sí? Porque se viene usándose bastante, ¿sí? Bien, vamos ahora a los ejercicios que hay en base a ese texto, ¿sí? Así que tengan en paralelo abierto el PDF con el texto, ¿sí? Y vamos a ir analizando algunos aspectos gramaticales que nosotros fuimos viendo durante el cursado, ¿sí? ¿Qué tenemos acá en la primera actividad? Dice, ¿cuál es el núcleo de la frase nominal? Y acá vemos el por qué nosotros, ¿sí? Tenemos que estudiar la frase sustantiva, ¿sí? ¿Cuál es el núcleo de esa frase? An interpreted object-oriented high-level programming language with dynamic semantics. ¿Cuál? Lenguaje. Language. Language, exacto. Language. Bien. No sabía cómo se Fíjense pronunciaba. que en inglés, lengua y lenguaje es la misma palabra, ¿sí? Claro. Nosotros, en castellano, tenemos una para el sistema y otra para la capacidad, ¿sí? Dos cosas distintas, pero en inglés es una sola, ¿sí? Bien. Después dice, en la siguiente frase de la línea 6, make it very attractive. ¿A quién hace referencia ese it? O sea que tenemos Python. que ir Python. Porque eso a ver. es Eh, mm, Ahora, dale. buenas tardes, una consulta, profe. Sí, Eh, ¿Es la misma unidad de estudio para técnica de datos de inteligencia artificial? Porque estoy viendo que es sí. para Es la programación. misma. Es la misma lección. ¿En En dónde, materia. en dónde, en dónde Está está eso que... en la 6, la línea 6 del código, del texto, perdón. Escucha, están hablando? el bloque 3, para que lo busques, está en el bloque 3, es la lección 7, práctica. Se llama lección de práctica general, en la 3.7. Ok, ¿Lo encontraste? gracias. Estoy en eso.
Me sale conectores en la acción 7 a mí. La que Ah, sigue. acá está. En Ahí la lo veo. Sí. 8. Entonces, El último es. exacto, porque es la última Perfecto. previa a la valoración, ¿sí? Ahí lo encontré. Gracias, disculpen. Perfecto. No, está bien, para eso estamos. Bien, o sea que acá en ningún momento cambió el sujeto, por ende el pronombre it me tiene que hacer referencia a qué cosa. Al lenguaje que está lenguaje. describiendo. Al lenguaje, a una cosa, ¿sí? Recuerden que el it lo utilizamos película. para objetos, para animales, para cosas, ¿sí? No es una persona, ¿sí? De todas formas, acá el único sujeto que se viene nombrando es Python, ¿sí? Es Python, sí. Perfecto. Bien, así que acá le ponemos Python. Después dice en la siguiente línea de la página 8, dice Python's simple, easy to learn syntax. Y dice, apóstrofe S es la forma abreviada del is, es un caso genitivo y se traduce como de, o el apóstrofo en realidad, es la forma abreviada de has. La segunda, profe. Es un caso genitivo, exacto. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el verbo de ahí? Leer, Vamos a ver que lo busqué en la línea 8. aprender. No, fíjense que el verbo, Ah, is. Python is simple. ¿están seguros? A ver. No les voy a El decir ni verbo. sí ni no. El verbo, genitivo pero se traduce como de, pero Ajá. Pero pero ahí no tiene sentido decir el simple de Python. no. Entonces, ese A mí- de no puede ser. Pertenencia. Pero, ¿cómo diría la pertenencia? en realidad lo que dice ahí es Python es simple. Ahí está, exacto. Python es simple. Easy to learn and emphasizes readability. Perfecto. Y fíjense que ahí tenemos dos palabras después de readability. And therefore. ¿Qué son esas dos palabras que están ahí en el medio? ¿Dónde, profe? En ese mismo ejemplo que venimos analizando, ¿sí? Sí. Fíjense que después le dice and therefore reduces the cost of program maintenance, ¿sí? Y por ende reduce, ¿sí? Es fácil, es simple, ¿sí? De aprender, dice, y por ende es un reduce. conector. adverbio. Un conector, exacto. O sea que si hay un conector, antes tiene que haber por lo menos un sujeto y un Sí. predicado. Entonces, en realidad, el único sujeto que nosotros tenemos ahí, ¿cuál es? El Python. único es Python, Python. exactamente, Python. el sustantivo. ¿Sí? Bien, perfecto. Fíjense que esa era bastante tramposa, ¿eh? Porque el has no pega. El otro pareciera que funciona. El en otro es caso una genitivo, trampa. pero es una trampa Es una mortal. trampilla. Hay muchas de estas así en esta. Uf, Son muchas tramposas. Exacto. Y ahí en Por eso realidad tengo los que les termino de dar la respuesta, ahí es el verbo. ¿Por qué? Porque tienen que buscar un verbo. Entonces, y el reduces, que es el primer verbo en tercera persona, me dice y también, o y por ende. Entonces, y si hay un y, tiene que haber algo antes, ¿sí? Fíjense que el conector termina de darle la lógica a toda la idea, ¿sí? Bien, perfecto. Ahí siento la campana, así que seguimos admitiendo. Bien. Ahí seguimos admitiendo. Avanzamos un poquito más, así que le ponemos el primero. Enviamos. Después dice, ¿cuál es la forma negativa correcta de la siguiente frase de la línea 10? Python supports modules and packages. Ajá. Doesn't ¿En support. qué? Doesn't. ¿Por qué? Pero doesn't, la Support. primera que... No, la Support. tercera. Sin es la tercera. Bien. ¿Por qué la tercera?
Porque el verbo va en infinitivo, el principal, y el auxiliar es el que se conjuga, se niega en este caso. Exactamente, exactamente. Si yo conjugo el auxiliar, ya el verbo principal pierde la desinencia, ¿sí? ¿Y en qué tiempo verbal están esos auxiliares? Y does not es el presente. Presente simple, ¿sí? Porque el continuo también es un presente y el perfecto también es un presente. Pero sino que este es presente Sí. simple, ¿sí? Bien, perfecto. Así que ponemos esa. Avanzamos. ¿Cuál Profe, es el...? Sí, la anterior, sí. ¿está bien la que puso? A ver. Yo Paren puse que... genitivo de y me dio bien. Sí, a mí Ajá. también te toma la respuesta correcta con la opción de genitivo de. Genitivo de, por eso yo le Sí. De dije esa, genitivo profe. de. Ah, bien. Anoto. Sí, profe. Y como no le va sumando a usted, no puedo ver si está bien o está mal. Ah, Que revisen. O bien la profe lo puso a propósito. Hay que ver el que lo hizo, cuál fue la intención. Bien, puede que haya sido un error, como puede que haya estado hecho a propósito, ¿sí? Para Yo lo hacerlos. interpreté como genitivo porque habla de la sintaxis y, a ver, espera que busque, la sintaxis simple y la facilidad para aprender, pero de Python, del lenguaje. Por eso lo traducí como de él. Ajá, pero ahí el Lo núcleo que vos traduje, estás, perdón. el núcleo que vos estás tomando es Es la syntax. sintaxis, sí, sí, es la sintaxis. Si la moves el easy to núcleo, learn syntax. Sí, sí, habla de la sintaxis. ajá. Qué buen análisis que están haciendo ahí. Están moviendo el Sí, foco de Python a syntax. O sea, sí, ¿qué están cambiando ahí? el núcleo. El núcleo. Bien. Perfecto. Porque Entonces, viene ¿cómo? hablando de Python, de las características y de las funcionalidades. Entonces, como que siempre hacía la referencia de características o funcionalidades del lenguaje. Claro, pero si Por lees eso la oración completa, ves que cierra, digamos, que es la sintaxis. Ujú. ¿Y cuáles serían los dos verbos conjugados? Si no lo tomamos como el is, ¿sí? ¿Cuáles serían los dos verbos conjugados? y ahí tenés Está review. aprender, Pero ese no está conjugado. To learn no está No. conjugado, tiene el to. Emphasizes. Emphasizes. Ajá, bien. O sea que tomamos emphasizes como un verbo, entonces tengo que buscar qué enfatiza. La sintaxis. La sintaxis. Ahí sí, ahí sí. Está. Entonces el error era el análisis que estábamos haciendo nosotros, que analizábamos solamente la frase chiquita y no teníamos el núcleo sustantivo, syntax. ¿Sí? Claro, porque Claro. ahí, como está en el ejercicio, no tiene contexto ahí, queda como una frase simple. Exacto, Pero exacto. cuando lo llevas a la frase completa, al párrafo, cambia. Claro, claro, exacto. Porque, como decimos nosotros, acá lo que tenemos que tener en cuenta es el nivel grande, el nivel macro, porque el nivel micro, ¿sí? No, nunca puede ser un caso posesivo, ¿sí? Pero sí puede ser un to be. Pero a nivel macro sí es, pero tomando en cuenta el sustantivo que está al final de la cadena, ¿sí? Syntax. En ese caso sí. Bien, ahí está, por eso nos daba error, ¿sí? El error era que nosotros estábamos analizando solamente el pedacito, el corte de la frase, en realidad, ¿sí? Bien, avanzamos con la que sigue. Ahí creo que no solicitud, no, ahí se lo aceptaron. Dice, ¿cuál es el significado que implica el verbo modal de la siguiente frase en las líneas 13-14? Can be freely distributed. Sugerencia, posibilidad, ninguna es correcta o certeza. Es En la un, yo le puse Posibilidad. posibilidad y me daba error, puse a mí me certeza. suena más posibilidad, porque si bien es una certeza que se lo puede distribuir,
no es obligatorio, no es algo que sí Ujú. o sí uno debe hacer, sino que uno Ajá. tiene la posibilidad de hacerlo. Por eso me inclino Una And sugerencia. más por... and can be freely distributed. Y eso Pero ¿cuál es? está... Yo le puse certeza y medio bien. Y porque vamos a ver, vamos a analizar el porqué de la certeza. A ver si podemos encontrar el significado en el contexto. Dice, the Python interpreter and the extensive standard library are available in source or binary form without charge for all major platforms and can be freely distributed. Sí, porque ahí no, hay lugar de duda ahí en que están abiertas las librerías, que cualquiera las puede usar. No, No hay No, duda. No hay duda. No, No abre a la posibilidad acá. Es certeza. sí es una certeza. bueno, yo ¿Sí? ahí me mareé porque uno conociendo lo del lenguaje, sí, es una certeza, pero, a ver, Distinto es no es algo que si, sí o sí deba hacer uno. claro, Claro, pero si el can lo vimos mucho más con certeza que ujú, va por lo menos en el bloque, no me acuerdo si lo vimos en el 1 o en el 2. Aparte, sí, yo lo que interpreto es lo siguiente. Viene hablando en el último párrafo del, de vuelta, de las librerías, la disponibilidad, eh, y además, es como que además puede ser distribuido. está mal, certeza. Pues yo le di y me falta un punto. ujú, Para mí, pero bueno, sugerencia. pero es sugerencia. Ahí no, esa no es. Yo me inclino por certeza, ¿sí? Que es una de las más probables, ¿sí? Yo le Eh, puse, perdón, profe, yo le puse certeza y no me la tomó bien y me tomó posibilidad bien. Yo pienso también ajá. como Carlos, el compañero que comentaba, que se presta ahí un poco a ambigüedad, que también, digamos, es una opción que tiene, que puede distribuirse libremente, no necesariamente tiene que hacerse, no sé si. Sí, y en el rango, ¿saben lo que se me ocurre como para dar respuesta a todo este dilema que estamos teniendo? En si la certeza está dentro de la posibilidad o no. Pregunta Sí, existencial lógica. Sí, 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 sí. porque Por eso lo interpreto. dentro de los grados de posibilidad, tenés uno que es más certero que otro. Entonces va a Por eso, depender de lo que vos consideres 100% certera o no, pero es una probabilidad la certeza de que algo Yo lo suceda. tomo, claro, yo lo tomo así porque yo no estoy porque sea una certeza que lo debo hacer. Puedo hacerlo. Ujú, exacto. No pasa nada, está habilitado a que lo pueda hacer, pero es una decisión que yo debo tomar de, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo distribuyo o no lo distribuyo? Por Ujú. eso lo interpreté ahí de esa forma de posibilidad. Y además, claro, en el espectro del might, el may, el can, el could, el can es el más certero de todos. De todo el Yo, espectro, profe, lo interpreté de posibilidad. claro, es que como estamos diciendo nosotros, está la posibilidad, pero Tal la cual. posibilidad no está negando la certeza. ¿Sí? La Concuerdo, certeza. concuerdo. ¿Vieron cómo se les complica a los ingleses hablar con los distintos modales? Bien, y a nosotros se nos complica interpretar porque no hacemos tanta distinción, ¿sí? De la modalidad. Para nosotros todo lo mismo, ¿sí? Bien, avancemos con lo que se dice. On the other hand, en la línea 25 funciona como un conector que aporta idea de contraste. Perdón, por eso es que se dice que el inglés depende la significación por la entonación que uno usa. Hace mucho hincapié en, en los Exacto. tonos y cómo se abordan los mismos vocablos, que cosa que en el castellano no tenés eso. Ujú. Bueno, nosotros en castellano, sobre todo los que vivimos acá en Argentina, en la parte del sur, tenemos una particularidad que subimos con la entonación. Entonces, cuando hablamos en el inglés, no solo que le metemos la pata, ¿sí? Con la entonación, sino que sonamos muy rudos, muy maleducados. ¿Por qué? Porque ellos, dependiendo de la autoridad que tenga la persona, va a ser el tono
y el significado que tenga la misma expresión. Entonces no es lo mismo darlo con una entonación que baja que una que baja y sube, porque en alguno está pidiendo permiso, en el otro está dando una orden, ¿sí? Y el otro está pidiendo permiso, pero de una manera maleducada, ¿sí? Es como diciendo, yo encuentro una persona en el colectivo y le digo correte. Bueno, ese correte ellos lo pueden decir de una manera muy sutil, gramaticalmente hablando, pero la entonación va a decir si está bien hecho el pedido es cortés o no es cortés. La cortesía, ¿sí? No es algo que nos caracterice a nosotros como cultura en el lenguaje, ¿sí? En cambio, en su cultura sí, porque tienen los verbos modales, tienen la entonación, tienen el por favor y gracias. Fíjense que en castellano, si nosotros decimos por favor y gracias, tiene el efecto contrario, ¿sí? ¿Quién se cree este? Le pregunto, porque pide por favor y gracias, porque está mal visto en nuestra cultura. En cambio allá, si vos no decís por favor y gracias, sos la peor persona del mundo, ¿sí? Bien, y esos son muy rebuscados, son muy largos para decir, ¿sí? On the other hand, por el contrario, sería para nosotros, ¿sí? Así que aporto una idea de contraste, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, perfecto. Vamos con una más. Dice, ¿cuál es la traducción más adecuada para mayor en la siguiente línea 13? For all major platforms. Principales. Principales, exacto. Es un sinónimo de main, ¿sí? De principal. Después dice often, línea 15. Es un adverbio típico de ¿qué tiempo? ¿Presente, pasado, presente continuo o futuro? Presente simple. Presente simple. Simple, simple. ¿Cómo le llamábamos a ese tipo de adverbios? Porque eran adverbios de tiempo, pero Sí. nosotros dijimos que, bueno, estos en particular, el usually, el often, seldom, rarely, generally. Iván está levantando la mano. Ahí veo que apareció. No sé si hace rato que la levantaste o la acabo de ver ahora, una mano levantada. No, hace rato, ahora ya la bajé. Ah, bien, sí, entonces sigue apareciendo. ¿Cómo se llaman esto? ¿Qué pregunta hacíamos nosotros para responder eso? El how often, ¿sí? ¿Y cómo traducíamos el how often? Incluso podemos decir frequently, frecuentemente. A menudo. A menudo, sí, pero ese a menudo, ¿qué es? Es un adverbio de... Estamos en el contexto de los... ¿Cómo? De frecuencia, ¿no era? Frecuencia, exactamente, porque justamente decíamos que el presente simple, uno de los usos era para los hábitos o para las acciones que se repetían, ¿sí? Que se resistían al cambio. Entonces, si bien la acción se resiste al cambio, va a continuar, va a haber una frecuencia, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en la lluvia, ¿sí? Llover va a seguir lloviendo, ¿sí? Y va a llover en tanta cantidad de milímetros promedio, ¿sí? Pero no va a llover todos los días, ¿sí? Va a llover una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada, no sé, cada 45 días. Va a haber una frecuencia en la cual esa ley de la naturaleza se va a repetir. No son leyes que se repiten todos los días, ¿sí? Si cambian las circunstancias, puede que cambie la frecuencia, ¿sí? Bien, entonces, presente simple. Avanzamos. Dice, en la siguiente frase, las líneas 9-10, the cost of program maintenance. Cost es el núcleo, todas son correctas, of program maintenance es el postmodificador y the es el determinante. ¿Cuál es la opción Todas. correcta? Todas, ¿por qué? Porque tiene todo. Tiene el determinante, costes del núcleo. Todo no, le falta algo. A ver si se dan cuenta que le falta a esa. ¿Cuál? Porque tiene de, ¿no es cierto? Que es un determinante. ¿Premodificador? Le falta un premodificador adjetivo, ¿sí? Porque tiene determinante, ¿sí? Premodificador determinante, pero no tiene adjetivo, ¿sí? Sí. ¿Y qué pasa en el postmodificador? Eso que les estoy resaltando ahí. ¿Cómo?
of the program maintenance. Exacto, ese es el postmodificador. Y nosotros hemos dicho que adentro del postmodificador, ¿qué podía haber? Otro núcleo. Una frase sustantiva. Una frase sustantiva. Recuerden que las tres funciones de la frase sustantiva era de sujeto, de objeto y de objeto de una preposición, ¿sí? Y acá en el postmodificador tengo una preposición. Así que si hay un conjunto cuyo núcleo es sustantivo, es otra frase más. Esta frase ya es la última, ¿sí? Que tiene la frase. ¿Cuyo núcleo cuál es? Programa. No. Mantenimiento. Mantenimiento, ¿sí? El costo del mantenimiento del programa, ¿sí? El pro- En este caso, Mm. program, ¿qué función cumple? ¿Y está ahí adjetivando? Adjetivando es un sustantivo que cumple la función de adjetivo, ¿sí? Bien, recuerden que cuando había una cadena de sustantivos, el único que podía ser el núcleo era el último. El resto tenía que tomar otra función gramatical, ¿sí? Sobre todo en las lenguas sintéticas como el inglés, porque no tienen, ¿sí?, forma de adjetivar que no es a través de el orden de las palabras, ¿sí? Y ustedes saben que en el inglés ponemos antes la información, o sea, el adjetivo, y después ponemos el sustantivo, ¿sí? Así que todas son correctas. Avanzamos un poquito más. Después dice, ¿cuál es la mejor traducción para bug? ¿Error, Insecto. virus o insecto? Error. Error. ¿Error o insecto? Error. En programación Error. es en programación es un error, un bug. Es un error, exacto. En realidad es una falla, ¿sí? Que se detecta un Una error. falla, sí. Perfecto. Traducido es insecto. Literal es un Programático. insecto, sí. Perfecto. Bueno, acá creo que hemos llegado al final de la lección. Vamos a seguir practicando, vamos a sacar 2 o 3 cositas más, ¿sí? Ahí les voy a compartir el texto para ver qué otras cosas más podemos identificar. Fue generosa la profe que les hizo la lección de cosas, les puso pocas. A ver. Texto. Ahí directamente les abro el PDF del texto. Vamos a ver un poco los verbos, ¿sí? Ya en el primer párrafo habíamos identificado que estaban en presente simple, ¿verdad? Ujú. Bien. En el segundo párrafo, ¿hay verbos en presente simple, pasado, futuro? ¿En qué tiempo están? Y tenemos en la 16 is, que es simple. Pero, Sí. ¿cuál fue la pregunta, profe? La pregunta es, ¿en qué tiempo verbal están los verbos? Presente simple ya sabemos que hay, ¿sí? Hay muchos, sí. En el is de la 18 tenemos el often, así que en algún momento está, en este caso es fall in love Continuo with. también, profe. ¿Cuál? ¿Continuo? Continuo también. ¿En qué Por línea el está el continuo? setting, ¿no? ¿En qué línea? 24, 25. 24, the bagger is Specifying. written. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tenía que tener para que sea continuo la ing? Buena pregunta. Me mataste. ¿El auxiliar era? El auxiliar no tiene auxiliar ahí, no tiene el to be. Así que o es sustantiva o es adjetiva, ¿sí? Pero no es verbal. ¿sí? No es verbal, pero eso, sí. No, Y nos falta el auxiliar. El will never el will de la cause. 18, will never Ujú. cause. Exacto, en ese caso está en un futuro simple, ¿sí? Fíjense que ahí le decimos futuro simple, porque está utilizando el never, ¿sí? El never, ¿de dónde lo hereda? Del presente simple, ¿sí? El never, ¿qué es el never?
Nunca. Nunca. Un adverbio de frecuencia. Que Negación. lo usamos en el presente simple. Bien. ¿Algún otro tiempo verbal? Después tenés en la 20, doesn't catch. Ujú, que sigue estando en presente simple. Presente simple. Sí. Bien. Is written. Is written. ¿Qué pasa ahí? Está buena esa. La quería evitar, pero bueno, ya están bastante picky. Están entrenados ya. Está en presente, en pasado, en futuro. Tiene un auxiliar o tiene un verbo. ¿En qué tiempo hay el is? Presente. Es presente. Pero ¿y el written? Pasado. Más que pasado es el participio pasado. Sí, sí. Entonces, Está escrito. escrito. Muy bien, o escribido, como dicen algunos. Escribido, da ganas de decir escribido. Está escrito, ¿sí? Bueno, en ese caso está en presente simple, pero en voz pasiva, ¿sí? Porque en realidad Python, ¿sí? Acá lo que tenemos es un movimiento del foco de la oración, ¿sí? ¿Quién escribe ahí? ¿Quién realiza la acción? El propio Python. ¿Python escribe? ¿O el programador? Programador. ¿O el debugger? En realidad es el depurador de Python. Ajá, el depurador de Python, ¿sí? Ese es el doer of the action, ¿sí? Pero acá no coincide con el sujeto porque dice the debugger is written in Python itself, testifying to Python's introspective power. En la voz pasiva, ¿sí? Se lo voy a dar con un ejemplo que no sea tan rebuscado como este. Pero yo les digo, Juan come una manzana, ¿sí? John eats an apple. ¿Sí? Juan, sujeto. Come, eats an apple, una manzana. Ahora yo me muevo el énfasis y digo yo no, pero yo ahora quiero hacer el énfasis en la manzana. ¿Sí? Como en este caso de debugger. Muevo, lo pongo, is eaten. An apple eaten by John. ¿Sí? Pero puede que yo lo saco directamente, una manzana es comida, directamente. En ese caso, ¿yo qué tengo? El que era sujeto de la voz activa, ¿sí? Pasa Sí, no aparece. a... ¿Cómo? Si vos decís an apple is eaten, John no aparece. Exacto. Saco, ¿sí? El doer of the action, el que realiza la acción desaparece. Que en este caso, y les va a quedar pendiente a ustedes para que lo busquen, me van a decir quién realiza la acción. Porque acá el sujeto no realiza la acción. O la realiza el agente, ¿sí? Porque en la voz pasiva ingresa la figura del complemento agente, o bien no está mencionado quién realiza la acción. ¿Sí? Como por ejemplo, el mate fue descubierto en América en el 1958. ¿Sí? ¿Quién descubrió el mate? No sé, porque no lo mencioné. Sujeto tácito. ¿No? Porque el mate es el sujeto. No está así. No está mencionado. El agente no está mencionado. ¿Sí? Es como decir, se estima que, ¿sí? Es impersonal en ese caso. No sé ni siquiera quién es el sujeto de la oración, pero siguen siendo ejemplos gramaticales que están en voz pasiva. Porque la voz pasiva lo que hace es esto, es mover el énfasis de la oración. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá el énfasis, ¿sí? En cierta manera está puesto en el debugger y en la acción de escrito. ¿Sí? Está presente, voz pasiva. Para todos los tiempos va a haber una voz pasiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los accidentes? Que dijimos persona, número, tiempo, voz, aspecto. Bueno, todos esos eran los accidentes que tenía el verbo. En este caso, el único accidente que cambió, ¿sí? Es la voz. Se movió de la activa a la pasiva.
¿sí? Más adelante vamos a ver en la unidad 4 la voz pasiva, ¿sí? Pero es para que ustedes tengan un pantallazo general. ¿Hay algún conector acá dentro de este párrafo como para cerrar la clase? Y el Because, Because, causal, perfecto. Hay otro que es muy similar al because, que está en la línea on siguiente. the other hand, On the other sí, hand, sí. de otra, sí. Hay uno que es sinónimo de Instead. de because, que es este. Since, Sí. ¿sí? También es un conector. Instead, puede ser. Instead, exacto, ese es otro conector. Después tenemos or. Fíjense que acá tenemos el when. Después se sí. fijan, ¿sí? Cómo está armada, porque tienen dos. Acá es lo que yo les decía, que muchas veces los conectores se van asociando, ¿sí? Y hay que ver a qué nivel están, si están de intra oración o externos, ¿sí? Así que tenemos el when. ¿Algún otro más? El and. ¿Algún otro más que hayan identificado? On the other hand, no es un Sí, lo conector. dijimos. Exacto, sí. On the other hand es un conector de contraste. Bien. ¿Y en la primera parte? ¿Algún otro que nos haya pasado? As well. As well, bien, ese es un sinónimo del and, ¿sí? Bien. El or, acá también lo tenemos. Therefore, ¿Algún- lo habíamos dicho. Therefore, también ya lo habíamos dicho, que acá yo les dije que estaba en ambos casos, ambos funcionaban como conectores, porque había dos ideas que se querían decir, ¿sí? El and repetido en un montón de situaciones. Which, ¿El which? Which, ¿en qué línea? En la en la 10. En la 10, supports modules and packages which encourages program modularity and code reuse. No, porque ese es un pronombre relativo. Agrega información acerca de los packages. Ok. O sea, me remite, pero no me da una relación lógica. Simplemente agrega características de packages. Es como se acuerdan cuando veíamos los postmodificadores en la frase sustantiva, que había determinados postmodificadores que me remitían, ¿sí?, al núcleo. Bueno, este es un caso, ¿sí? Si yo le saco la coma, directamente está pegadito a un sustantivo. Puede ser un sustantivo o pueden ser los dos sustantivos que estén unidos con el which, con el that, con el who, ¿sí? Bueno, chicos, ya es horario de liberarlos. Si no hay ninguna duda, voy a frenar la grabación. A ver, dejo de compartir. Freno la grabación.